No soy muy fan de los micrófonos, pero me esforzaré. Bueno, algo que estaba pensando yo mientras cantábamos es lo tremendo que es lo que Dios hace, incluso cuando preparamos algo que es para cantarle a Él. Hoy con mis hijos leía el Salmo 42, entonces cuando escuchaba que Mónica lo citó ahora, pensaba cómo Dios es el mismo Dios y nos habla a todas de maneras diferentes con su palabra. Algo importante también es que yo no sé cómo llegaron ustedes acá en su interior. Tampoco sé cómo está su alrededor, cómo está la situación en la que están pasando, cómo están sus casas, cómo están sus trabajos, cómo están sus familias, cómo se sienten ustedes en las situaciones en las que están y qué obra está haciendo Dios en la vida de ustedes, tampoco lo sé. Pero el mismo Dios que estaba en aquel momento creando todas las cosas que vemos, está trabajando en nuestra vida. Y Él es fiel en esa obra que Él hace y que Él no deja de hacer. Entonces, ahora tengo una presentación. Lo ideal es que ahora podamos ver qué es lo que estamos viendo. Solamente eso, ¿no? Son 4 imágenes diferentes, pero tienen cosas parecidas, que tienen que ver con lo que estamos, con lo que vamos a ver hoy. ¿Para sacarla? ¿Para ponerla? Igual que las canciones. ¿De 5? Ah, no, abajo. Abajo. Bueno, ¿qué vemos ahí? Una flor. Y no se ve muy bien por el reflejo, pero ¿cómo vemos el entorno de la flor? Todo lo que está alrededor. ¿Cómo se ve? Se ve lindo, ¿no? Se ve que hay otros pastos, otras plantas alrededor, o sea que la tierra, ¿cómo es? Es buena. La flor esa está en su salsa, ¿no? Está en un ambiente óptimo, diríamos, ¿no? Tiene una buena tierra, florece, no solamente ella está en todo su esplendor, sino que alrededor hay más vida, ¿no? Vemos que está en buena tierra. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo es la tierra y alrededor comparado con la otra anterior? Es igual, ¿no? Sí, igual. Es la misma tierra buena, las mismas plantas alrededor, pero ¿cómo está la flor? Está marchita. Vamos a ver la otra siguiente. ¿Cómo está la tierra alrededor? Seca, ¿no? Es un lugar ideal para una flor. Es un lugar ideal para vida, para que florezcan cosas, para que crezcan las plantas y lo demás. No, porque es una tierra seca, dura. Y la flor vemos que está deshecha, pobre, ¿no? Subsistiendo en todo su esfuerzo para mantenerse lo más viva que puede. Y la siguiente tiene más que ver con la imagen que teníamos en la invitación, ¿no? Vemos una tierra seca, no hay nada más alrededor. La flor, contra todo pronóstico, está llena de vida, está muy bien. Y hoy vamos a tratar de pensar en que la tierra alrededor, ya sea buena tierra o tierra recontra seca, es la circunstancia de nuestra vida, es lo que nos pasa, la situación en nuestra familia, las personas que nos rodean, la situación en nuestro trabajo, cómo estamos nosotras, cómo está todo alrededor, lo externo, ¿no? Nuestros hijos, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, nuestros compañeros de clase, si somos estudiantes o de trabajo o lo que sea. Esa es nuestra tierra, que puede ser una tierra muy buena, en la que en el momento actual esté todo bien y en mi familia me llevo re bien con todos mis familiares, en el trabajo estoy prosperando, me va bien, no tengo problemas, o puede ser una situación en la que la tierra a mi alrededor esté seca, así como la que vemos en la imagen. Y la flor no es nuestro exterior, no es nuestra conducta, no es lo que mostramos para afuera. Vamos a pensar en la flor como nuestro interior, ¿tá? ¿Cómo estamos nosotras por dentro? Porque esa es la realidad de nuestra vida. Los demás, como vimos en la actividad, ven lo de afuera, lo que se puede palpar, lo que se puede observar. Pero, ¿cómo estamos por adentro? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra mente? Independientemente de la situación de afuera, porque hemos visto que al igual que la flor, puede haber una situación horrible, una tierra seca, y la flor está radiante. Vamos a ver que puede haber una tierra muy buena por fuera, donde vemos vida por todo alrededor, y por dentro todo seco y muerto y tratando de sobrevivir.
Entonces, vamos a pensar hoy vamos a ver la vida de una mujer que Dios dejó su historia para nosotras en la Biblia, y que vamos a pensar en eso, cómo está la tierra a su alrededor y cómo está su interior. ¿Y cómo vemos cómo está su interior? Bueno, en la manera en la que su interior reacciona cuando esa tierra cambia, ¿no? Si la tierra está bien, cuando la tierra está todo bien, mi interior está de una manera, y cuando la tierra está todo mal, mi interior está de otra manera. Entonces mi interior está agarradísimo de las cosas que me pasan. Si todo está bien, estoy re bien, y si todo está mal, estoy re mal. Que hemos visto que puede ser nuestra situación. Como decía hoy, yo no sé cómo está tu interior, y tampoco sé cómo está tu exterior seguramente. Capaz que ni sabemos cómo está la que está al lado. Vemos lo que ven nuestros ojos. Pero Dios quiere que nuestro interior esté lleno de vida, que esté sano, que podamos, a pesar de cualquier cosa alrededor, que haya vida en nuestro interior y que esa vida se vea en la manera en la que vivimos. En la Biblia, en el libro de 1 Samuel 25, si quieres, Vicky, puedes pasar a la otra. ¿Qué pasa cuando estoy en tierra seca? ¿Qué pasa cuando hay un problema en mi casa? Cuando convivo con una persona difícil. ¿Qué pasa cuando voy al trabajo y es todo cuesta arriba y paso 8 horas de mi vida o más ahí? ¿Qué pasa cuando mis hijos me hacen la guerra? ¿Qué pasa cuando mis hermanos, en vez de llevarnos bien, cada 2 palabras que nos decimos, 3 nos peleamos? ¿Qué pasa cuando pienso que me dejan sola, que a nadie le importo, que no me valoran y que la tierra a mi alrededor es como estar en un desierto y estoy como tratando de sobrevivir? Vamos a ver una mujer que su tierra, vamos a ver cómo estaba su entorno, qué tierra tenía ella alrededor y cómo era su interior. Esa historia está en el libro de 1 Samuel, capítulo 25. Y esa mujer se llama Abigail. ¿Te animas a pasar a la siguiente, Vicky? Antes de pasar a leer bien lo de la historia de esa mujer, vamos a ver que esto no es como un libro de cuentos de la escuela o del liceo o un libro que nosotros agarramos de literatura en la que empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los protagonistas de la historia, no? Puede haber un villano, una persona buena. El protagonista de todas las historias de la Biblia es Dios. Entonces, el protagonista de la historia de esta mujer también es Dios. Es el que hace toda la diferencia en toda la situación. Entonces, Dios en la Biblia nos estaba contando cómo desde que Adán y Eva cayeron, Él puso en marcha su plan para rescatarnos, para que volvamos a relacionarnos con Él. Entonces tenemos que entender esta historia, en qué punto del plan que Dios estaba poniendo en marcha pasan todas estas cosas. Porque Dios es el protagonista. Entonces, Dios estaba poniendo en marcha su plan para rescatarnos a nosotras, para que nosotras pudiéramos relacionarnos con Él. ¿Por qué hay una corona tachada y una corona nueva, digamos? Porque esto es parte de la historia, es parte de lo que tiene que ver con esta mujer. Es parte de esa tierra. ¿Qué pasaba acá? Había un pueblo que era Israel, que es el pueblo que Dios eligió para mostrar a las demás naciones quién era Él, y también para después traer a Jesús. De ahí iba a nacer Jesús, que venía a morir para rescatarnos de nuestro pecado. Entonces, este pueblo de Israel había pedido un rey. Y Dios le había levantado un rey, un humano, se llamaba Saúl. Saúl empezó todo bien, después desobedeció a Dios y Dios le dijo, ya no vas a ser más rey. Y Dios dijo, voy a levantar otro rey, conforme a mi corazón, un rey que me obedezca, que me honre. Y ahí Dios eligió al rey siguiente, que sería David. Pero esta historia de esta mujer pasa cuando Dios ya había elegido a David como rey, pero todavía Saúl era rey. Entonces Saúl no le gustó eso que Dios había definido, no quería que otra persona fuera rey en su lugar y estuvo como 10 años persiguiendo a este David, que era el nuevo rey, persiguiendo para ver si lo podía matar. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia? Vamos a ver. Dice que se levantó David, en el versículo 1, la última parte, se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahí estaba David huyendo de un lado para el otro, mientras todavía Saúl era rey.
En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Acá presten atención porque esto es parte de la tierra de esta mujer que vamos a ver, es parte del contexto de su realidad. El cual era un hombre muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Acá nos está hablando de un hombre. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Si nosotros pensamos en esta tierra hasta ahora, hasta lo que sabemos, era la esposa de un hombre muy, muy rico, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Nosotros ahora medimos la economía de una familia en qué? En dinero, en casas, en cuántas propiedades, cuántos vehículos, pero allá, si tenías muchas ovejas y muchas cabras, eras una persona muy rica. Y no solo nos dice que era una persona muy rica, sino que estaba en el tiempo en el que esquilaban las ovejas. Ese era un tiempo de celebración, he prosperado de una manera tremenda y hacían banquetes y festejaban cuando hacían todo ese periodo de esquilar. Entonces vemos que Abigail es esposa de este hombre, que es muy rico, que tiene muchas ovejas, que estaba esquilando, estaba en una época de celebración. Encima, como si no fuera poco, era muy hermosa, dice la Biblia. Estéticamente, su apariencia, era una mujer muy hermosa. Pero no solo eso, sino que dice la Biblia que era de hermosa apariencia, pero que era de buen entendimiento. Era una mujer sabia, sabía cómo tomar buenas decisiones. ¿Qué nos dice también sobre la tierra de esta mujer Abigail? El hombre era duro y de malas obras. Ella vivía todo el tiempo con una persona necia, una persona que era, más adelante vamos a ver, es una persona perversa, que tomaba malas decisiones, despreciaba. Esa era la persona con la que ella estaba casada y con quien vivía todo el día. Vamos a ver qué siguió pasando. Escuchó David en el desierto que Nabal, el esposo de Abigail, esquilaba sus ovejas, y envió David a 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y vayan a donde está Nabal y salúdenle en mi nombre. Y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que dejes lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David y le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, callaron. Y Nabal le respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que David había enviado se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. ¿Qué pasó acá? Vimos que este hombre Nabal tenía muchas ovejas y muchas cabras. Entonces los pastores, pues tenían muchos empleados, iban con todo su rebaño a otros lugares a que pudieran comer. Y mientras estos pastores estaban con el rebaño de Nabal, David y los hombres que estaban con él, vemos que David iba a ser rey, todavía no era, tenía algunas personas que estaban a su alrededor. Y él y su ejército, que era chiquito hasta el momento, cuidaban a los pastores de Nabal y cuidaban las ovejas para que nadie los robara, para que nadie les matara las ovejas. Entonces, en un momento en que David precisaba comer porque huía de un lado para el otro, fue y mandó gente a donde estaba Nabal y le dijo: ¿te acuerdas que? Pregúntale a tus criados y ellos te van a decir que cuando ellos salían con las ovejas, yo los cuidaba y nunca les faltó nada y yo los protegí. ¿Y qué les dijo? Te pido por favor que de lo que tengas a mano, porque vienen un buen día, porque era época de que festejaban, porque estaban esquilando. Vienen un buen día, te ruego que me des de lo que tengas a mano. Era como un acuerdo que tenían: yo protejo las ovejas, te protejo el rebaño, y a cambio, cuando yo tengo alguna necesidad, tú me cubres ahí. Entonces David había ido ahí a decirle: mira, yo hice mi parte. Nabal, ¿qué hizo? Como vimos, era un hombre malo, de malas decisiones, era un hombre necio. Dice, la Biblia nos explica acá, por cómo nos cuenta, le tomó el pelo. ¿Quién es este David? Él tenía claro quién era David, él sabía.
¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor porque él andaba escapando de un lado para el otro. Voy a tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé dónde son. Le tomó el pelo, se burló de él encima. Miren cómo reaccionó David. David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. David agarró su ejército que tenía hasta el momento, vamos a ir en contra de ellos. Uno de los criados, puedes pasar a la siguiente, Vicky. Vamos a hablar de una cosa. Ese sería el esposo de Abigail. La Biblia dice que es necio. La Biblia dice que el necio es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Que no lo tiene en cuenta en su vida, no tiene en cuenta lo que Dios enseña, no tiene en cuenta su palabra. Y no digo que no la tiene en cuenta solamente porque no habla de ella o no la escucha. No vive de acuerdo a la palabra de Dios tampoco. Entonces ese es Nabal. Y por su decisión de burlarse de David, de no tenerlo en cuenta, de despreciarlo, ahora iba a tener un ejército que iba a ir en contra de su casa. ¿Tenemos a pasar a la siguiente? ¿Qué pasó? Se presentó un conflicto, como si todavía no era suficientemente malo para Abigail vivir con un esposo que fuera necio, por más que materialmente no le faltaba nada, que era hermosa, que era sabia. Ahora tenía un ejército que venía en contra de su familia porque su marido se había burlado de alguien. Estaba en una situación que ella no se buscó. Dice que agarraron las espadas y dejaron, de 400 hombres iban con David y dejaron 200 hombres atrás que se quedaron cuidando las cosas que tenían. Uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David, porque David, hasta ahí Abigail no sabía nada, no se había enterado que David había ido a pedirle nada. Dice que le avisaron a Abigail diciendo, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, los ha insultado. Es una palabra que dice que los trató de una manera tan despectiva que los insultó. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, no nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Fueron un muro para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Abigail vivía con un hombre así, con el que no se podía hablar, no se podía. Si él había tomado una decisión mala, no iba a dar vuelta, no tenía forma de convencerlo, no se podía argumentar con él, no se podía decirle ni una palabra porque él no la iba a tomar en cuenta. Entonces ahí Abigail estaba recibiendo una noticia, por lo que decidió tu esposo que se burló de ellos. Ahora tenemos un ejército que ha venido acá, va a venir acá a matarnos a todos. Cuando este hombre David nos protegió, nos cuidó cuando estábamos con el rebaño, nos trató bien, nunca nos faltó nada. Entonces Abigail tenía que tomar una decisión y miren lo que dice la Biblia. Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, lo cargó todo en asnos y le dijo a sus criados, id delante de mí y yo lo seguiré luego. Y nada le declaró a su marido Nabal. Montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Ella agarró las cosas que encontró, y yo pienso, imagínense el banquete que deben de haber hecho para que ella se llevó todas estas cosas que nombramos y nadie se dio cuenta, o sea, siguió la cosa como si nada. Imagínense la cantidad, no era que Nabal le dijo, no te voy a dar porque si no, no tengo para darles. Lo hizo para burlarse y eso le estaba trayendo a su familia una situación tremenda. Y Abigail tenía que decidir y ella sabía que no podía hablarlo, sabía que no iba a lograr nada bueno hablándolo con él. Entonces ella agarró y cargó todas las cosas y cargó un asno y arregló todas las cosas y fue a salir al encuentro a un hombre que venía con un ejército para matarlos a todos. Dice que ella llegó a donde estaba David y le salió al encuentro. David había dicho, esto había dicho David, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado a todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien.
Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó en tierra y se echó a sus pies y dijo, esto dice Abigail, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella había tomado esa decisión. Ella había decidido insultar a David. Ella había decidido pagarle mal a alguien que les había hecho bien. ¿Era decisión de ella eso? No. Y ella dice, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Acá vemos que Abigail, siendo una mujer rica, siendo una mujer que tenía todo, ella misma, ella no le mandó decir a David, perdóname, toma, llévate todo esto. Ella fue y dijo, sobre mí sea tu pecado, te ruego que lo perdones. Yo no sabía todas estas cosas. Él suele tomar malas decisiones. Él dice, la insensatez está con él, o sea, él es así, él no se puede hablar con él va a reaccionar de esa manera, no se puede esperar otra cosa de él, pero te ruego que no hagas esto. Dice, porque hay algo interesantísimo de lo que ella dice. Dice, cuando Dios te haga sentar en el trono, porque tú peleas las batallas de Dios. Ella sabía quién es Dios. Ella sabía lo que Dios estaba haciendo. Ella sabía que Dios había dicho, David va a ser el rey. Ella tenía en cuenta a Dios en eso. Entonces, ella pensaba así. Dios dijo que este hombre va a ser rey. Dios va a cumplir. Entonces, ¿yo voy a poder hacer algo contra lo que Dios está haciendo? No. Entonces, ella fue y le dijo, cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Miren lo que dice David. Eso fue lo que ella le dijo a David. Miren lo que dijo David. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Pero vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David recibió lo que ella le había dado y le dijo, sube en paz, he oído tu voz, te he tenido respeto. Y cuando ella volvió a su casa, seguía la fiesta, dice que su esposo estaba borracho, dice estaba completamente ebrio, por lo cual ella prefirió no hablarlo en ese momento. Ella no le dijo en ese momento lo que ella había hecho, la situación, no le dijo que venía David a matarlos a todos, no le dijo todavía en ese momento lo que ella había hecho para evitarlo. Decidió esperar hasta el otro día. ¿Qué podemos ver en sus palabras, en cómo ella manejó la situación? Ella era una mujer humilde. La tierra estaba en el peor pronóstico posible, su entorno era horrible. Vivía todos los días continuamente con un hombre que tomaba malas decisiones, se burlaba de las personas, pagaba mal por bien. Alguien le hacía todo bien, él se burlaba de ellos. Esas decisiones la estaban llevando a ella a ver que venía un ejército hacia su casa. No solamente venían a matar a Nabal, iban a matarlos a todos. Ella estaba con un hombre con el que no se podía hablar. Dice que no sirve de nada ir a hablar con él, porque no te va a escuchar.
Entonces los siervos dijeron, no puedo ir a él a que lo resuelva. Vengo y lo hablo contigo para que tú veas si puedes hacer algo con esto. Y ella fue y se humilló delante de David. Una persona humilde, ella le cree a Dios. Ella no dudaba de que Dios iba a poner a David como rey. Ella no dudaba de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién había prometido eso? Dios. Y ella tenía la seguridad de que Dios iba a cumplir con sus promesas. ¿Qué hizo ella? Ella fue corriendo hasta su esposo a decirle, ¿cómo has hecho esto? ¿Y por qué hiciste esto que me dijiste? ¿Y por qué fuiste a hacer estas cosas? Ella no resolvió de esa manera. No le cayó a su esposo con la mala decisión. Confió en la promesa de Dios y resolvió. ¿Qué hacemos nosotras cuando alguien actúa de una manera que nosotras no esperamos? Cuando nos tratan de una manera que no esperamos, cuando vemos que hay injusticias o que personas a nuestro alrededor toman las peores decisiones posibles que nos afectan a nosotras también. ¿Qué hacemos nosotras? ¿Vamos y les caemos? ¿Hablamos mal de esa persona con otros? Ay, porque me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo esto otro, me hizo esto otro. ¿Qué hacemos nosotras? Lo que Abigail hizo de ir frente a David, decía que sea sobre mí el pecado. Te pido por favor que tú me perdones esto. Ella intercedió. Eso que ella logró de que David no los matara a todos, le hizo bien a ella, sí, pero también a su esposo, también a todos sus criados. Ella libró a toda su casa y su familia y sus ovejas y todo lo demás. Probablemente a las ovejas se las iban a llevar, pero digo, el resto de las personas iban a morir. Porque ella intercedió, ella no fue a resolverlo con una confrontación. No dijo, bueno, tú me estás tratando mal, tú estás haciendo esto, me estás hablando de esta manera, voy a salirte al encuentro, voy a decir todo lo que se me ocurra en el momento. Somos conocidas, ahora pensando un poco en Naval, somos conocidas por ser mujeres con las que no se puede hablar. No le voy a decir nada, como que la gente no se acerca a nosotros a resolver algo porque no, con esta no se puede hablar, porque la gente habla así, ¿no? Con esta persona no se puede hablar, porque ya sé lo que me va a decir, porque me la va a devolver, le voy a tratar de decir algo y se va a excusar. Que seamos conocidas por ser mujeres humildes, con las que se puede hablar, con las que se puede acercar y se puede tener un intercambio, y personas que si tienen algo que están haciendo mal lo reconocen. Que no seamos personas que seamos necias. Que al final, en vez de nosotras poder resolver, de nosotras ser alguien a la que se puede acercar a alguien y mira, esta cosa que estás haciendo está haciendo mal, o que podamos tener la capacidad y la humildad suficiente para darnos cuenta que estamos haciendo algo mal y dejar de hacerlo. Era una mujer sabia, ella logró tomar una buena decisión. No eligió la queja, no eligió la confrontación, no eligió el reclamo, no eligió... Tampoco eligió aislarse y llorar y decir no hay esperanza, nos van a matar a todos. Ella confiaba en las promesas de Dios y ella actuó de manera sabia. Otra cosa importante, acá vemos que cuando ella llegó no fue enseguida a contarle al esposo que estaba borracho, que estaba festejando, que no le iba a escuchar. No eligió ese momento para hablar, supo callar. Supo cuándo hablar las cosas y cuándo no. A veces estamos sobrepasadas por una situación y vamos y descargamos. Descargamos porque esto, porque el otro. ¿Y logramos resolver algo? No, terminamos peor nosotras, termina peor toda la situación. Tenemos que saber cuál es el momento adecuado para que nosotras podamos hablar las cosas y resolverlas. Ahora vamos a ver cómo terminó esta historia. Cómo David no terminó haciendo una masacre. Cómo Abigail no salió en contra de su familia, porque ella también podría haber agarrado el mismo asno que agarró para ir a David y salir para otro lado y huir, que los maten a todos. Ella actuó por el bien de esa persona que estaba obrando mal. Esa mujer caminaba en la voluntad de Dios. Dios iba a poner a este hombre como rey, no le voy a hacer mal yo. Dios me va a bendecir si yo estoy de acuerdo a lo que Él hace. Y Él iba a poner a este hombre como rey. Y ella le dio de comer y le dio para sus hombres. Vamos a ver cómo termina la historia y ahora vamos a pensar un poco más en cómo esta mujer pudo tener un interior vivo, como esa flor, a pesar de que la tierra era peor y cada vez peor. Abigail volvió a Nabal, aquí en el versículo 36, que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey.
El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, David toma a Abigail como mujer, como su esposa. ¿Qué pasó acá? David no salió y mató a todos. Dejaron lugar a que Dios haga su obra a su manera. Y Dios no va a obrar en la vida de Abigail como va a obrar en la mía, como va a obrar en la de ustedes. Porque Dios es un Dios personal. Él sabe cómo tratar con nuestro corazón. Y Dios no vino a que nosotras seamos mujeres políticamente correctas. Dios no vino no viene a nuestra vida para que nosotras tengamos una conducta que los demás nos vean y digan: ¡pa, qué buena mujer! Dios viene para transformarnos desde adentro, para que independientemente de la tierra a nuestro alrededor, nosotros podamos tener vida. Y esto es algo que no se logra solas. Nosotras no podemos tener un interior lleno de vida, de paz, ser sabias, si nosotras tenemos el control de nuestra vida. Tenemos que dejar lugar a que Dios haga lo que Él puede hacer. Dice acá, en este caso, Dios resolvió quitándole la vida a Nabal. Algo que dice la Biblia es que Dios no te promete jamás que tú no vas a tener problemas. Dios no te promete jamás que Él va a transformar toda tu casa para que tú estés cómoda o que te sientas bien. Dios a veces no te promete que va a agarrar a tu esposo o a tus hijos, todo lo demás, y los va a transformar de una manera en la que tú te vas a sentir bien, plena y realizada. Pero Dios te dice que cuando todo está en contra, cuando la tierra está seca, Él está ahí contigo. Como dice el Salmo 23, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. No te dice que te va a librar del valle de la sombra de muerte. Él va a estar ahí. Entonces, las promesas de Dios, a ver si está la otra. Vemos esto, ¿no? ¿Cómo nosotras podemos tener vida desde el interior a pesar de cualquier cosa? Porque podemos estar en las mejores situaciones de la vida y estar secas por dentro también. La otra vez que tenemos. Conocemos las promesas de Dios. Acá las promesas de Dios hicieron toda la diferencia en esta historia. Porque la promesa de Dios de que David iba a ser rey llevó a Abigail a orar de esa manera. Abigail, al hablar con David, hizo que David volviera a levantar su mirada a Dios. Volviera a entender: es verdad, Dios me dijo que yo iba a ser rey. Es verdad, Dios me dijo que me va a cuidar. Es verdad, Dios dice esto. Conocemos las promesas de Dios, porque a veces pensamos: Dios, tú me prometiste algo que capaz que no te lo prometió. O a veces no confiamos en que Dios está con nosotros y tenemos que pasar por esas situaciones. Tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios nos dice. Tenemos que conocer la forma en la que Dios puede transformar nuestra vida desde adentro. Tenemos que creer las promesas de Dios, porque a veces las conocemos. A veces sabemos lo que Dios dice, pero a veces no las creemos. Seguimos nosotras aferradas al control y a resolver a nuestra manera y a tratar de nosotras hacer las cosas como se nos parezca. Confiemos en que la parte que Dios dice que va a hacer Él, la va a hacer Él, y descansemos en eso. Tenemos que vivir también en las promesas de Dios. No vamos a ver cómo Dios transforma nuestro interior y a veces cómo transforma drásticamente nuestro exterior si nosotros no estamos confiando en Él, si no estamos viviendo como a Él le agrada. Porque a veces podemos elegir entre salir a este hombre necio, salir y echarle la boca encima o decirle todas las cosas que está haciendo mal, porque siempre es lo mismo, porque no sé cuánto, o podemos ir a Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí es cuando está el versículo que está en la invitación. Cuando habla el consuelo de Dios, cuando tu consolación me va trabajando en mi corazón, está hablando de las promesas de Dios, de la palabra de Dios.
Algo que Dios me hablaba mucho en esto, que lo hablaba para mí y también lo voy a compartir con ustedes. Dios no es ajeno, no está lejos, no está mirando para otro lado. Él ve las cosas que estás pasando, ve el trato que recibes, ve las cosas que tú necesitas y que los demás no te dan. Por más que sean bobadas, a veces capaz que lo que precisamos es que alguien nos hable, alguien nos diga algo, se preocupe por nosotros. Dios no es ajeno a esas cosas. Si ando en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios no está lejos. Dios sabe lo que vives en tu casa. Dios sabe lo que vives en tu trabajo. Ese interior que nadie más ve, que nosotros solo vemos lo que palpamos como en el juego, Dios sí ve el corazón. Dios está mirando para adentro. No podemos engañar a Dios y pretender una cosa, y tampoco podemos pensar que Dios está mirando para otro lado. Tu dolor, tu sufrimiento, tu situación, Él la ve. Él la ve y tenemos que dejar lugar a que Él obre, a que Él trabaje, a que Él resuelva. A veces queremos resolver a nuestra manera y ¿cómo termina todo? Termina peor. Dejemos que Dios trabaje primero en nuestro interior, porque Dios obra así, de adentro para afuera. Y a veces vivimos años en la misma situación, pero adentro sí cambió algo. Yo las animo a que pensemos en esta semana, nos sentemos y veamos qué cosas Dios me promete. Porque todas las promesas de Dios se cumplen. Todas se han cumplido hasta ahora y todas se cumplirán. Pero pensemos, ¿conozco lo que Dios promete? ¿Qué dice Dios? Que si yo echo toda mi ansiedad sobre Él, ¿por qué puedo hacer eso? Porque Él tiene cuidado de mí. Mientras yo camino con Dios, Él va a suplir todas las cosas que nos faltan conforme a sus riquezas. Conozcamos lo que Dios dice, que si yo estoy cansada y trabajada y cargada y voy a Él, Él va a dar descanso para mi alma. Pero a veces me agarro del control y digo, no, porque siempre es lo mismo, porque otra vez voy a la persona que me hace daño o al entorno o lo que sea, y mi trabajo siempre es lo mismo, y en mi casa siempre es lo mismo, y nadie me tiene en cuenta, y una cosa y la otra. Pero no voy a Dios, descansando de verdad. Dios, tú prometes esto en tu palabra, yo confío. Y vemos cómo Dios va trabajando desde adentro, para que podamos ser como esa flor que está viva en tierra seca. Yo no sé, muchas personas han vivido muchas más cosas que yo, pero muchas veces la vida se ve como una tierra seca. Muchas veces tenemos como pequeños momentos de oasis, de tranquilidad, de paz y de todo está bien, pero generalmente es una revolución alrededor. Si no es nuestro esposo, son nuestros hijos, si no es el trabajo, si no se nos rompe el auto, la bicicleta, el lavarropa, pasa de todo un poco a nuestro alrededor. Pero nosotras tenemos que afirmar nuestro corazón en las promesas de Dios, para que cuando se multiplican las inquietudes, los consuelos de Dios deleiten nuestra alma. Entonces, ¿vamos a vivir con personas complicadas en nuestra casa? Sí. ¿Vamos a tener problemas con nuestros hijos? Sí. ¿Vamos a tener problemas con nuestros compañeros de liceo, nuestros amigos? Sí. ¿Las promesas de Dios se cumplen todas siempre? Sí. Entonces eso es algo firme sobre lo que nos podemos parar, porque eso no nos defrauda. Entonces, independientemente de la... ¿Tenemos a pasar a la otra? Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, porque todo sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas están afuera, pero sucede toda esa revolución por dentro. Cuando todo eso se multiplica, cuando lo de afuera empieza a entrar, que parece que estamos como en un bombardeo, tus consuelos, que esa palabra también se usa para las promesas de Dios, deleita mi alma. Me deleita saber que se cae todo a pedazos, pero Dios camina conmigo. Me deleita saber que no puedo controlar las decisiones que mis hijos toman, lo que hacen, lo que miran, lo que piensan, pero que Dios llega donde yo no puedo llegar. Y oremos y confiemos en Dios. Busquemos qué cosas Dios me promete. Dejemos lugar al obrar de Dios. Vayamos a Dios y digámosle, Dios, no sé qué hacer, no tengo ni idea, no puedo resolver esto, confío en que tú estás conmigo, confío en que tú me vas a dar lo que yo preciso, confío que nada me va a faltar, confío en que tú no eres indiferente a las cosas que me pasan. Dejemos lugar a que Dios haga. Dios obró de una manera en la vida de Abigail, pero Él quiere obrar en la tuya. Entonces, yo no sé cómo está la tierra de tu vida, tampoco sé cómo está tu interior, pero que sea el momento de volver a Dios y decir, Dios,
quiero dejarte todo, mi exterior, mi interior, y empezar a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios dice y agarrarnos de eso cuando todo se cae a pedazos. Me agarro de eso y no lo suelto, aunque no lo vea. David muchas veces no vio que iba a ser rey. En una cueva, en un desierto, huyendo de un lado al otro con hambre, solo, hasta lo quisieron apedrear las propias personas que estaban con él. No veía que iba a ser rey, pero él confiaba. Dios me lo dijo, va a ser así. Vamos a orar y las animo que esta semana puedan buscar qué cosas Dios me promete, pero tengan cuidado con eso, porque hay cosas que no son promesas para nosotros, que Dios le prometió, no sé, a Abraham, que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Esa promesa no es para nosotros, no nos está diciendo que vamos a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Pero lo que sí nos promete Dios para nosotras, aferrémonos a eso. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida de Abigail. Gracias porque tú eres el protagonista de todas las historias que nos dejaste en la Biblia. Gracias también porque tú eres el protagonista de nuestra historia. Gracias, Dios, porque tu palabra se cumple toda, desde el principio hasta fin. Gracias porque tú ves las cosas que nos pasan, tú ves lo que pasa con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra casa, lo que sea que pasa en nuestra vida, a nuestro alrededor y en nuestro interior, tú lo ves. Gracias porque tú puedes darnos vida a pesar de todo. Gracias porque tú puedes darnos paz, gozo. Tú puedes hacernos mujeres completas. Cuando caminamos contigo y levantamos nuestra mirada y nos agarramos de tus promesas. Gracias, Dios, porque tú siempre eres fiel, porque tu palabra siempre se cumple y porque tú vas a hacer en nuestra vida una obra tremenda si nosotras confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en ti aunque no vemos. Ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a saber y a tener la seguridad de que aunque lo que vemos parece todo lo contrario a lo que deseamos, a lo que pensamos, a confiar en que tú estás ahí con nosotros mientras pasamos por el valle de sombra de muerte, como dice tu palabra. También, Señor, si todo está bien, ayúdanos a que nuestro interior esté agarrado de tus promesas para cuando lleguen los días malos. Te damos gracias por todo en el nombre